Buenas noticias. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Están listos ellos? Al final, de una manera o de otra, se soluciona, ¿no? Yo voy a intentar bajar el volumen, pero... Sí, sí. Aquí cerca o a este lado para que vea yo, para poder hacerle señales para que no, para que cierres el micro y eso, cuando no sea que nos pillen diciendo cosas inconvenientes. Pones en mosaico a los institutos, por favor. Hola, buenos días. ¿Me oyen? Sí. Buenos días, perfecto. Soy Emilio Duch, gerente del Consorcio de Emergencias, y les quiero dar la bienvenida a esta actividad que organiza el Museo Elder, con la participación de diversos servicios de seguridad de emergencias, como son Policía Nacional, Guardia Civil, Gobierno de Canarias, Cruz Roja, Consorcio de Emergencias, Consejo Insular de Aguas, etcétera. Voy a explicarles brevemente cuál es el objetivo de la actividad. Tienen una serie de documentación a su disposición que a lo mejor han tenido posibilidad de ver y estudiar. Si no, no pasa nada. Voy a explicar brevemente qué consiste la actividad, cuáles son los objetivos, y a partir de ahí iniciaremos la misma y al final tendrán posibilidad de plantear preguntas y dudas, porque daremos un tiempo para extraer conclusiones y hacer esas observaciones. El objetivo principal de la actividad, bueno, los objetivos son dos. El primero es conocer el Sistema Nacional de Protección Civil y el segundo es cómo se gestiona una emergencia extraordinaria y con qué instrumento, que en este caso es un puesto de mando avanzado. Del Sistema Nacional de Protección Civil lo que tienen que saber, lo importante, es que es un sistema que existe para poner orden en el caos. Cuando se produce una emergencia extraordinaria, el caos que se produce, la desorganización, por el potencial de riesgo que tiene esa emergencia, requiere de unas medidas organizativas y de coordinación específicas para poder ser eficaces en la misma. ¿Qué establece el sistema? Un mando único. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá siempre una persona, una autoridad responsable al frente de la resolución de la emergencia. ¿A quién le corresponde? Eso depende del ámbito territorial en el que se produzca la emergencia. Lo único que tienen que saber es que si afecta exclusivamente a un municipio, la autoridad, el mando único, será el responsable de ese municipio. Si es una isla, el presidente del cabildo correspondiente, y en el caso que la afectación sea mucho mayor, pues le corresponderá al presidente del Gobierno de Canarias o al consejero que él designe como responsable. ¿Para qué se hace todo esto? Tengan en cuenta que para responder a una emergencia extraordinaria están llamados a intervenir muchísimos servicios con distintas competencias, procedentes de distintas administraciones. Lo que hace el sistema es definir claramente las funciones y responsabilidades de cada uno y qué directrices tienen que seguir por parte de ese mando único.
Y por último, establecer unas medidas preventivas para que ese daño potencial que puede producir la emergencia no sea mayor. Es decir, publicar y hacer públicos una serie de avisos y recomendaciones que es conveniente que la población siga para que el riesgo no sea mayor al que se plantea inicialmente. El siguiente objetivo, comentaba, era conocer el puesto de mando avanzado. ¿Qué es un puesto de mando avanzado? El puesto de mando avanzado es donde se van a materializar todas las líneas de actuación que trace el responsable de la emergencia y se conviertan en órdenes y actuaciones que se llevarán sobre el terreno para evitar ese riesgo o solucionar los incidentes que se produzcan. ¿Quién está en el puesto de mando avanzado? ¿Quién está presente? Pues hay una representación de todos los servicios implicados en la resolución de la emergencia. ¿Y cómo funciona? ¿Podemos poner la diapositiva que vimos antes? Como observarán en ese organigrama, en el puesto de mando avanzado hay una representación de distintos servicios en función de sus competencias. Bajo la dirección de un jefe de puesto de mando avanzado hay personal que corresponde a los grupos de intervención, que se llaman, que son aquellos que tienen competencias en salvamento y rescate o extinción, grupo de seguridad, que son los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales también, y policía autonómica, grupo de sanidad, grupo de apoyo técnico, grupo logístico, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una función clara y está representado en el puesto de mando avanzado, porque es la forma de garantizar que se coordina la respuesta por parte de todos los servicios. Y ya sin más preámbulos vamos a pasar a comentar la actividad, en qué va a consistir, qué es lo que van a ver y observar, y va a requerir también de su participación. Lo que van a ver en la actividad es la materialización de un puesto de mando avanzado, es decir, van a haber representantes de diversos servicios y organismos que van a coordinarse para dar respuesta a una emergencia que hemos planteado. En este caso va a venir motivada por un fenómeno meteorológico adverso. Esa respuesta se va a coordinar a través del puesto de mando avanzado, un responsable del mismo, que es el que va a realizar, junto con estos servicios, un análisis de la situación de riesgo, qué capacidades tenemos de respuesta ante los incidentes, y se van a transmitir una serie de órdenes que van a ir dirigidas a ustedes, a los institutos. Los tiempos que van a observar no son los reales en una emergencia, eso es importante que lo sepan. Vamos a ir trabajando con unos tiempos acelerados, adaptados a la realidad de la actividad que tenemos. Tienen que tener en cuenta que si fuera una situación real, muchísimas de las actuaciones que vamos a llevar a cabo sobre el tablero tardarían horas en materializarse e incluso en tener una valoración del resultado de la misma. Y ya por último, pues desearles que lo disfruten y al final de la actividad pues podrán hacer todas las preguntas que consideren oportunas. Pues sin más vamos a iniciar el ejercicio. Jorge, que es técnico del Gobierno de Canarias, va a exponer cuál es la situación inicial del ejercicio, a qué riesgo nos enfrentamos, qué situación tenemos, y a continuación Ismael, del Consejo Insular de Aguas, les dará los primeros datos del riesgo que se ha producido. Buenos días. Nosotros tenemos de inicio, de partida, una situación meteorológica, como ha comentado Emilio, adversa, porque tenemos una borrasca al suroeste de Gran Canaria y prevemos precipitaciones muy intensas. Entonces ustedes habrán visto, se les ha dado unos papeles para que sepan que cuando hay unas situaciones adversas se emiten unos boletines con el sello del 112 y del Gobierno de Canarias. En este caso hemos declarado una situación de alerta máxima por lluvia, porque se prevén que pueden caer 80 litros en el sur de Gran Canaria en 12 horas, y también se prevén vientos muy fuertes, casi huracanados, en rachas que pueden llegar a 100 kilómetros por hora. Lo importante que ustedes sepan es que cuando se emiten alertas, además van acompañadas de una serie de recomendaciones. Esas recomendaciones las van a poder leer ustedes en redes sociales, pero que lo que sí les pido es que sean redes sociales oficiales, porque también cuando hay este tipo de situaciones saltan los bulos. Entonces acuden a las redes oficiales y ahí podrán ver las recomendaciones que son de sentido común. Si hay mucho viento, pues no tener macetas en las terrazas, recoger las cosas que se la puede llevar el viento, procurar no salir de acampada ni hacer excursiones, sino estar en casa hasta que pase la situación adversa. Este tipo de cosas que son de sentido común conviene leerlas. No vamos ahora a ver una tras otra, las pueden leer si tienen ahí los papeles.
y lo importante que le quería transmitir es eso, de que si usamos el sentido común, la emergencia será minimizada. Pues nada, sin más, vamos a pasar a la valoración de la situación por parte del Consejo Insular de Agua. Buenos días. Nada, nosotros nuestra labor es informar en caso de este fenómeno, para que todos entiendan, por una lluvia, fuerte lluvia, es del colapso de una presa y de los riesgos que eso pueden ocasionar. En este caso, aguas abajo de la presa, justo debajo, a un nivel más bajo, existe una carretera, una vivienda, y iremos informando de los daños que puedan ocasionar esta lluvia y este desborde de presa. Muy bien. Entonces la situación que tenemos, como pueden observar, es un cauce. En lo alto del cauce hay una presa. El Consejo Insular de Aguas informa de la posibilidad de colapso de la misma. Eso implicaría que el agua empezaría a correr por el cauce del barranco y en principio tenemos dos puntos de riesgo muy claros identificados. Hay una carretera que se vería afectada por el colapso de la presa y una vivienda, un núcleo habitado, que también está en el propio cauce. Entonces, lo que vamos a proceder ahora es a ver qué capacidades tenemos. Tenemos capacidades en la zona, Policía Nacional, Guardia Civil. Sí. Tenemos capacidades, recomendaciones. Podemos actuar con carácter inmediato. Podemos desplazar medios, etcétera. Vale, se recomienda la evacuación. Sobre todo no salir de casa, para evitar que de colapsar la presa no les pille en mitad de lo que es la riada, y sobre todo avisar y recoger todo lo que se pueda de lo que esté. Perfecto. Bien, pues adoptamos esas líneas de actuación iniciales. Vamos a proceder al corte de la carretera y regulación del tráfico en otro sentido, y a la evacuación preventiva. Policía Nacional puede asumir la evacuación preventiva del núcleo. Sí, tenemos unidades por la zona y puede iniciar la evacuación preventiva. Perfecto, pues procedemos, damos las órdenes entonces a los medios y... Muy bien. Cortamos micro. Cortamos. Nada, perfecto. Vale, bien. Pues damos las órdenes ya a los institutos. Empezamos... Comunícalo también al instituto, al representante, y que procedan a apoyar a la Policía Nacional en la evacuación preventiva. Mike 2 es, ¿no? Mike 2. Oye, parece que la cosa se pone chunga, entonces el jefe va a tener que llevar el PMA. Sí, con el mismo.
Bravo 1 de Papa Mar. Yo voy allí por hablar con... Claro. Ahora ya están de juegos a ellos. Iniciamos corte de la 602, PK publicita, PK 53, en prevención de que se pueda producir derrumbe de la carretera. Lo vamos haciendo lo que Esto es llamamos. así, claro. Intenta darle ahí un poco. Vamos a darle 3 o 4 minutos para que respondan. Vale, ya. Que si veis vosotros, podéis solicitarles que respondan vosotros mismos cuando veáis que pasa un tiempo. Es decir, infórmame. Recuerda sobre todo que el festival tiene estos 15 segundos por lo menos para que las comunicaciones sí son directas, pero los vídeos lo van a ver con un poco de retraso en el menú de festival. Vamos a movilizar la zona. Si le parece bien allí en la plaza del lugar. No, el real. Es un cauce con una... No queremos identificar... No. No, a ver si va a pensar alguno que...
Policía Nacional informa que se ha iniciado la evacuación del núcleo habitado y Guardia Civil confirma que está cortado el tráfico en la carretera expuesta al riesgo. Consejo Insular de Aguas va a informar de novedades en relación con el mismo. Pues sí, a consecuencia de esta lluvia, la presa se desborda, empiezan a funcionar los aliviaderos y eso ocasiona que un valor añadido a este problema es que la cuenca sigue recibiendo aguas abajo toda la lluvia esta que tenemos y el nivel del cauce, el nivel del barranco empieza a subir, empieza a coger velocidad y eso pues empieza a ocasionar un riesgo importante. Bueno, esto supone que la situación empeora y ya no solo estamos hablando de lluvia, sino que tenemos también una inundación. Entonces, en este caso nosotros también tenemos planes que regulan las inundaciones, que coordinan el problema de las inundaciones y entonces tenemos que activar otra alerta por inundación. En este caso es pues posible colapso de presa, pero sobre todo lo que tenemos ahora en cuenta que es el agua de la lluvia, son inundaciones pluviales. En función de la información disponible, sabemos que se ha materializado el riesgo, la presa ha colapsado, los elementos expuestos al riesgo ya habían sido atendidos por los servicios de seguridad, no obstante entra un aviso que un vehículo que circulaba por el cauce ha sido arrastrado por el mismo, desconocemos si hay personas afectadas. Entonces, Policía Nacional tiene medios en la zona para poder atender y confirmar el incidente. Consorcio de Bomberos, ¿qué medios tiene y capacidades en la zona? Consorcio de Bomberos, ante la situación que nos encontrábamos de alerta, ha preactivado a personal de logística y comunicaciones, se han reforzado los parques y tenemos la zona cubierta por unidades de apoyo. De acuerdo. Entonces activamos medios y empezamos a desplazar a la zona. Quedamos a la espera que Policía Nacional confirme que hay víctimas en el interior, ¿de acuerdo? Activa a unidades que se desplacen al lugar. También informa un alertante, tenemos un desprendimiento en una carretera aledaña al cauce. Guardia Civil tiene medios para desplazar a la zona y confirmar que eso es así. En la carretera había un desprendimiento próximo a la carretera. Pues informamos entonces que se desplacen a la zona y confirmen que se ha producido el desprendimiento. Sí, claro. Si hay que regular tráfico, lo mismo, cortamos, regulamos y solicitar medios de apoyo si hacen falta, obras públicas de cabildo para despejar o lo que sea, ¿vale? Cuando tenga la zona, te digo que me informe. Perfecto, muy bien. Cortamos el micro.
Vale, de acuerdo. Comisionar más para cortar la carretera, ¿sabes? Conforme obliga el cabildo, para que no puedan pasar El mantenimiento de carretera que activado. Hombre. Guardia Civil informa que se ha procedido al corte de la carretera donde se ha producido el desprendimiento y han activado los medios de obras públicas del Cabildo para proceder al despeje de la vía de comunicación. En relación con el vehículo arrastrado, Policía Nacional y Consorcio de Emergencias informan que al final hay personas en el interior. Bomberos del consorcio van a proceder al rescate de la misma. Policía de Cauces tiene que informar de nuevos eventos. Sí, añadimos un riesgo a la emergencia, que es que a consecuencia de que sigue lloviendo, los arrastres de las aguas ocasionan un azud de retención. Eso lo solemos ver cuando llueve en las obras de paso de la carretera, los puentitos que se colapsan y salta el agua. En este caso están colapsados y tenemos un nuevo factor ahí de emergencia. No creo que tarde mucho, pero... El dique natural lo que produce es que las consecuencias que nos dan un tiempo más de margen para terminar de acelerar los incidentes que tenemos en marcha y que intentar extraer a la víctima rápido, bomberos, de acuerdo, y vamos a estar atentos porque no sabemos el tiempo del que disponemos. Informan que están procediendo a la extracción desde el consorcio de emergencias, de acuerdo, y vamos a pasar a los siguientes incidentes. Informan que hay un vuelco de un camión cisterna, probablemente transporta mercancías peligrosas. ¿Tenemos capacidades en la zona? Guardia Civil. Sí, vamos a confirmar ahora por parte del tráfico para que digan sobre qué es lo que contiene el camión. Vale, perfecto. Nosotros por nuestra parte tenemos que alertar también porque es un transporte de mercancías peligrosas y tenemos que poner a la población en alerta, con lo cual se enviarán también una serie de recomendaciones para que no se acerquen al lugar. En cuestión de nuestros recursos podremos prealertar al helicóptero, ¿vale? Vamos a hablarlo con el enlace de nuestro PMA, activarlo si es posible. De acuerdo, activamos helicóptero. A la vista del incremento del número de incidentes vamos a solicitar la activación preventiva de la unidad militar de emergencias. ¿Es posible? Sí, sí. Pues nada, activamos. Sin problema. Activamos unidad y que confirmen dónde se van a posicionar para el caso que tengan que intervenir. Bien, yo contactaría ahora con el personal para que se incorporen a base para preparar. Perfecto. Bien. Activa y que hagan un vuelo de reconocimiento sobre la zona para ver la evolución de los incidentes, si hay algún elemento de riesgo más. Si observan algo que pueda ser... Claro. Cuando esté en el aire, confirma, ¿vale? Por favor. No, la idea es que el helicóptero sea el que... Estamos aguantando para que confirme Juan y hable con... ¿Sabes que está en el aire? Voy a ir comisionado de tráfico a la zona del camino afectado. Perfecto. Para ver cómo está y... Si transporta al final mercancías peligrosas, que intenten identificar de qué se trata, por lo menos la placa, que transmitan información de la placa. Vamos a posicionar medios del consorcio próximo.
Se termina. Y activa unidades para preventiva. Y retiro ya está. Si ahora confirmamos que... Estamos ¿Sabemos algo del helicóptero? Han pasado. Vale, el helicóptero informa que ha localizado una persona aislada en el cauce. El agua le impide salir de la misma. Policía Nacional puede desplazar medios a la zona para confirmar el estado de la persona. Venga, pues desplazamos medios y UME. Va a haber que desplazar medios en apoyo de Policía Nacional. Está en disposición de salir cuando se ordene ya la activación. Vale, que valoren si es posible proceder al salvamento de la persona y en ese caso que se coordinen con Policía Nacional. Vale. Y Lima 1, buscan ustedes de resolver el incidente de la persona aislada. Cerramos micro. Hacemos unidades al lugar, intento localizarla para luego facilitarla.
coincide. Comunicarte que tienes el recurso aéreo. ¿Es posible que en el campo de fútbol que tienes en zona es accesible para un TNA? Pero a mí no me entra. Yo salgo pero no escucho. Pues claro. Pues no tiene mercancías peligrosas. ¿No tiene mercancías peligrosas? Nos confirman que sí, que están en la zona. Se trata de una... Y la persona debe tener una... Consejo Insular de Aguas va a informar de novedades en cuanto al riesgo. Bueno, pues en ese punto que hablábamos antes, donde se colmataba esa balsa natural, tenemos un riesgo añadido, que es que se colmata esa balsa y el agua discurre tanto por el cauce del barranco como por la carretera. En este caso el riesgo es que el agua puede invadir los accesos a viviendas, caminos vecinales, caminos agrícolas, y ya no la podemos controlar lo que es solo el cauce. También pueden haber inundaciones en todas esas zonas que hemos nombrado. Bueno, la situación se ha complicado y esto cuando ocurren este tipo de hechos, nosotros lo que le pedimos siempre a la población es que esté atenta a los medios de comunicación, radio, televisión,
procurar no llamar por el móvil, sino estar atento a las comunicaciones actualizadas que den medios oficiales, sobre todo porque puede haber nuevos avisos de cortes de carreteras y el acceso puede estar impedido en un sitio u otro, ¿vale? Bueno, como vemos el riesgo ha ido incrementándose, la situación se está complicando para todo el personal del PMA, hacemos balance de las actuaciones hasta el momento, hemos conseguido extraer a la víctima del vehículo que fue arrastrado y ahora mismo tenemos 2 incidentes en curso. Un camión cisterna que volcó, hay confirmación de derrame, se encuentra en la zona interviniendo Guardia Civil y Consorcio de Emergencias y una persona aislada en el cauce. Están interviniendo Policía Nacional y Unidad Militar de Emergencias. ¿Pueden confirmar Consorcio y Guardia Civil cómo evoluciona la cisterna, la situación de la cisterna? ¿De persona aislada? La Policía persona y aislada UME. ya ha sido rescatada, como bien has confirmado. Y la persona. Y se está interviniendo para volver a la normalidad en la cisterna que ha volcado, no hay derrame, se confirma que el derrame no ha llegado a la zona de medio ambiente y la persona simplemente tiene un ataque de ansiedad, pero se ha solicitado recursos sanitarios. De acuerdo. UME. Persona aislada. No han informado todavía. No han informado todavía, solicitado información. Estado, Policía Nacional, que está en zona también, puede solicitar información. Están trabajando todavía, vale. Bueno, el helicóptero informa que ha observado el desplome de varios postes de telefonía en la carretera. Tenemos medios. Guardia Civil. Vale, Consorcio. Tenemos medios. Tenemos medios en el Vale. lugar. Pues venga, desplazamos medios a la zona. Informen sobre la afectación al tráfico en cuanto puedan y si hace falta algún apoyo técnico para la resolución. Aquí Palomay, nos informan del desplome de un tendido eléctrico, ¿vale? Nos avanzan la gente 602, entonces reuniros con el cuerpo de bomberos para proceder para facilitar el desplace y cortar las carreteras y el tráfico, ¿vale? Entonces lo tenemos que hacer. Enviar la factura de Guardia Civil junto con el cuerpo de bomberos para... Perfecto. Desplazamiento Guardia Civil y Consorcio de Emergencia a atender el desplome de postes telefónicos en carretera. Vale, el tanto informa que se ha desplomado una palmera sobre una vivienda en el cauce. Tenemos medios, policía, para desplazar. Vale, que una vez que lleguen que valoren o comprueben si hay personas en el interior y que informen lo antes posible. La UME puede desplazar medios a la zona, posicionar los próximos hasta que se confirme. Podemos.
Este cuando lo escuche no lo pongo. ¿Es que lejos? ¿No tienes seguro? Pero yo no tengo la capa de lo que dice que no tiene la capa de lo que dice. Ella tiene que tener. O sea, ella tiene que tener capa de comunicación. Claro, y que es lo que pasa, que no sé en qué cirugía. Fantástico, formidable. Tú ves, estamos por otra presión. Qué fuerte. Tenemos nueva información del Consejo Insular de Aguas. En este caso el nivel del agua empieza a bajar considerablemente en el cauce y el riesgo empieza a disminuir un poco. Vamos a exponer la situación para el personal del puesto de mando avanzado y que sepamos qué operaciones están en curso y cómo evolucionan. El riesgo se mantiene en el cauce, aunque baja el volumen de agua que se está desplazando. Como confirma el Consejo Insular, es importante que el Gobierno de Canarias siga manteniendo los avisos y que informe que no es conveniente desplazarse por la zona. Tenemos varios incidentes abiertos, ahora mismo estamos finalizando con el salvamento de la persona que estaba aislada en el cauce. Hay unos postes de telefonía que se han desplomado sobre la carretera, están en la zona Policía Nacional, Guardia Civil y Consorcio de Emergencias, están ahora mismo actuando para proceder a la retirada de los postes. Y tenemos el desplome de una palmera sobre una vivienda. Están confirmando vía Policía Nacional si hay personas en el interior o no, y la OME está preparada para intervenir asegurando la estructura. Esta es la situación ahora mismo. En cuanto haya novedades seguiremos informando. Para comunicarme que ya han llegado los bomberos y equipos sanitarios a la vivienda que había sufrido están interviniendo y están procediendo a evacuar a la persona que había. Cruz Roja puede buscar alojamiento y atención para la persona que está siendo evacuada. ¿Me puede informar de cómo evoluciona el rescate de la persona aislada? Sí, han llegado, están trabajando en la edificación, están apuntalando, han localizado la víctima que está viva, pero todavía no han podido llegar a ella. Se está apuntalando el acceso y se estima una media hora para llegar a la víctima. Vale, ¿y víctima del cauce? ¿La que estaba aislada?
Sí, se ha localizado. Vale, se ha localizado, vale, perfecto. Cuando estén rescatadas, confirmad, ¿vale? Cerramos micro. Entiendo, derrame ácido contenido. Hacemos actualización de la situación. Confirman la finalización de retirada de postes de telefonía en carretera. Damos por cerrado ese incidente. Se confirma el rescate de la persona aislada en el cauce por parte de la Unidad Militar de Emergencias y Policía Nacional. Ahora mismo el único incidente activo es la palmera que se ha desplomado sobre la vivienda. En función de la situación, si vemos que los incidentes disminuyen, comenzaremos una desescalada y un proceso de repliegue de unidades. Cerramos micro. Mira la pesadilla. Yo lo he visto que no sé qué estarán hablando ahí. Si no esperaremos un tiempo de preguntas y por eso quiero terminar. El Consejo Insular de Aguas va a hacer su última valoración
Sobre la situación, sigue disminuyendo la intensidad de lluvia, por lo que eso conlleva que disminuye el agua por el cauce, la velocidad y el riesgo en este caso también disminuye. ¿alguna recomendación, gobierno de Canarias? Nosotros vamos así con los avisos hasta que no demos por finalizada la emergencia. Estamos Perfecto. más tranquilos, pero tenemos que... Bien, disminuye mucho el riesgo a la vista del volumen de agua en el cauce, aún así se van a mantener las medidas preventivas y las recomendaciones para evitar que se generen nuevas situaciones de riesgo. Valoración sobre el personal de la estructura. UME. Policía Nacional. UME trabajando, ¿no? Perfecto. Cruz Roja puede confirmar que está atendiendo al propietario de la vivienda, que pueden darle alojamiento. No, se trataba de localizarle y... Vale. Eso es. Bien. Confirmamos que la estructura está asegurada. Sí, confirmado. Lo que se creía que era una víctima se descarta. Bien. Pues finalmente se queda en un trabajo de aseguramiento de la estructura, retirada de la palmera y ubicación del propietario en un alojamiento temporal, en un albergue, hasta que encontremos otra solución. Pues se va a recomendar desde el puesto de mando avanzado la dirección del plan, una bajada de nivel de la emergencia, un repliegue de medios, aunque mantendremos una situación de alerta. Ahora procederíamos a solicitar la rehabilitación de los servicios esenciales, apertura de carreteras que han quedado cortadas, restablecimiento de suministros, telefónico, eléctrico, agua, si fuera necesario, y con esto vamos por concluida la emergencia. Ahora vamos a proceder a dar un tiempo a los alumnos de los centros para que planteen preguntas, dudas, cuestiones que quieran aclarar o que necesiten saber. Sí. Vamos marcando uno por uno. Vale, vamos a hacer una cosa. Empezamos por el liceo francés. El aula de la ESO. ¿Quiere plantear alguna cuestión, alguna pregunta, duda? Muy bien. Todo claro. Bachillerato. Bien, a ver, adelante. Si no, con el tetra. Con el tetra. Que pregunte por el tetra. Vale. Bien. La constitución del puesto de mando avanzado está contemplada en los planes que hablábamos al principio, esos instrumentos, y como se constituye materialmente en la realidad, es conforme van llegando servicios a la zona, está definido qué servicio es el competente para tener la jefatura de ese puesto de mando avanzado y es el que va coordinando a todos aquellos que se incorporan. Esa es la constitución del puesto de mando avanzado. Si os acordáis del organigrama, lo ideal es que haya un representante de cada grupo de acción, que se llama de un servicio, con cada una de las competencias que van a tener que intervenir en la emergencia. Por ejemplo, en este caso, un puesto de mando que está dirigiendo una emergencia en la que hay varios incidentes relacionados con un fenómeno meteorológico adverso, lo ideal es que estén presentes no solo servicios competentes en salvamento y rescate, sino también servicios competentes en seguridad, sanidad, logística, incluso aquellos que hablábamos de restablecimiento de servicios esenciales, de apoyo técnico. Si habéis podido observar, al final de la actividad habíamos tenido una serie de incidentes como la caída de unos postes en una carretera, un desprendimiento en otra carretera. Una vez que termina la emergencia, realmente no termina hasta que todos los servicios se han restablecido. Pues eso también se coordinaría desde el puesto de mando avanzado.
Normalmente quería añadir que normalmente el puesto de mando avanzado, como son varios vehículos, se realizan en sitios de fácil acceso y amplio. En este caso lo hemos ubicado en el campo de fútbol de Fataga. Los incendios de 2019 fueron, por ejemplo, en el campo de fútbol de Valle Seco. Cada servicio lleva su vehículo y después teníamos un vehículo grande del Gobierno de Canarias donde tienen lugar las reuniones técnicas. Una cuestión que tenéis que tener en cuenta es que el puesto de mando avanzado inicial no tiene nada que ver con el que puede ser al final de la emergencia. Es decir, todo el sistema se basa en unas respuestas iniciales. El puesto de mando avanzado que hay al principio a lo mejor está compuesto por un vehículo, 2 vehículos de distintos servicios. En una emergencia extraordinaria de un nivel 2, incluso un nivel que llegásemos al nivel superior, nivel 3, pues estaríamos hablando de un puesto de mando avanzado con muchísimos vehículos y mucho personal actuando en él. Bañaderos. Comunica la prensa. Comunicación a prensa, ¿no? Bien. Entre otras cuestiones, otro de las funciones que contemplan los planes es la comunicación. Si os acordáis, hablábamos al principio de un mando único. Los planes de protección civil definen quién tiene el mando único en ese incidente, en esa emergencia extraordinaria, y entre otras herramientas de apoyo que tiene ese mando, esa autoridad en la zona, es un gabinete de información, de comunicación, porque toda la comunicación que se dé, toda la información que se dé relativa a la emergencia, tiene que pasar el filtro del director del plan, es decir, para verificar precisamente que es veraz y que es información que es oficial y que es conveniente dar, para evitar precisamente todos los problemas que generan los bulos. Por eso Jorge os recomendaba antes que cuando hay situaciones de riesgo en las que haya activado un plan, lo conveniente es acudir a las cuentas oficiales de las administraciones en las redes sociales para evitar los bulos, porque esa información ha sido verificada y validada por ese mando único, por ese director del plan. Ya, no hay nada más. Vale. Sí, para intervenido Bañaderos y Liceo. Falta menos necesidad. Lo que está en negro preguntando también yo. Están viendo un poco de Vale. y comunicándose por detrás o por móvil. Estoy preguntándoles también si claro. tienen dudas, incluso que me manden audio. Eso es, bueno hacerlo así también. El que quiera añadir algo que hable, como está lo habitual. No, entonces, en Vestival no... por aquí, que vale. cualquiera que aprovechen que... Vale, bueno, si hay alguna pregunta más que quiera hacer Liceo Francés o Bañaderos, que lo hagan sin ningún tipo de problema, y si no, pues no pasa nada. Si lo que nos gustaría es primero que hayáis, en la medida posible, hayáis disfrutado de la actividad. Lo que nos hubiese gustado es que hubieseis estado aquí con nosotros, pero dadas las circunstancias no era posible, por eso hemos tenido que recurrir a este formato por videoconferencia, vía telemática, y si esperamos en un futuro que si seguimos adelante con estas actividades las podáis realizar desde el museo, desde las instalaciones de nuestros anfitriones, porque sería mucho más enriquecedora y seguro que la aprovecháis mucho más.
sí nos conformaríamos y nos daríamos por satisfechos si por lo menos habéis aprendido y comprendido que hay un sistema que prevé una reacción de todos los servicios públicos ante una situación de riesgo, que hay una capacidad de organización, aun dentro de esa situación de caos que hablábamos, hay una capacidad de organización y coordinación para dar respuesta a situaciones de riesgo, y sobre todo os habéis comprendido hasta cierto punto cuáles son las labores y qué tareas se llevan a cabo para resolver esas incidencias. Y ya, por otra parte, pues agradeceros muchísimo la asistencia y mis compañeros, si quieren añadir algo más. Pues nada, muchas gracias y damos por finalizar la actividad. Sí,